Saludos, mi nombre es Luisette Ocasio y yo voy a continuar hablando sobre los organismos a altas temperaturas, en este caso, los termófilos. Los termófilos son organismos que crecen en ambientes con temperaturas a menudo superiores a los 45 a 50 grados. Estos desarrollan enzimas y sistemas metabólicos estables y funcionales a esas temperaturas. Su metabolismo es acelerado, porque así compensa la pérdida de energía térmica de su entorno. Sus enzimas tienden a tener una estructura mucho más estable que las de otros organismos como los mesófilos, lo cual le permite funcionar eficientemente en estas condiciones. En el caso de la generación de energía, algunos termófilos pueden utilizar mecanismos como la fermentación, la quimiolitotrofía, que significa la obtención de energía a partir de reacciones químicas, o la fotosíntesis bacteriana para generarla. Como se mencionó anteriormente, la proteína bacteriodopsina puede ser utilizada por ciertas bacterias termófilas para así convertir la luz en energía En química. contacto con esta bacteriodopsina, el retiral va a experimentar una isomerización. De su forma usual que es cis, va a cambiar a forma trans. Esto provoca un cambio conformacional en la proteína. Este cambio induce la transferencia de un protón desde el citoplasma hasta el exterior de la célula, generando así un gradiente de protones a través de la membrana celular. Para la generación de ATP, el gradiente de estos protones es parte esencial del proceso. Este gradiente generado por la actividad de la bacteriopsina con la luz se utiliza luego por una enzima llamada ATP sintetasa para así producir este ATP. Este proceso se conoce como una fosforilación oxidativa y es esencial para el metabolismo energético en las células. Organismos, permitiéndoles así sobrevivir y crecer en condiciones extremas. En conjunto a la combinación de la capacidad de utilizar el arsénico en el metabolismo y la bacteriodopsina para la generación de energía, puede proporcionar a ciertos termófilos las herramientas necesarias para prosperar en ambientes extremos, como fuentes termales o sistemas geotermales, donde las condiciones físicas y químicas pueden ser hostiles para otros organismos. Estas adaptaciones metabólicas y energéticas son ejemplos fascinantes de cómo la vida puede encontrar soluciones creativas para sobrevivir en entornos desafiantes. Los termófilos en sus temperaturas mínimas, es decir, dentro del rango de 25 a 45 grados Celsius, llevan a cabo el proceso de gelificación de membranas en donde el transporte es tan lento que no puede ocurrir un crecimiento. Por ejemplo, las bacterias E. coli y Paenibacillus. Por otro lado, los termófilos en sus temperaturas óptimas, es decir, organismos que crecen entre 50 a 55 grados Celsius, llevan a cabo reacciones enzimáticas que ocurren en tasas de crecimiento cada vez más rápidas, que alcanzan así su punto óptimo. En esta área se encuentra la bacteria de Clostridium. Por último, los termófilos que crecen en temperaturas máximas como 80 a 90 grados, llevan a cabo el proceso de desnaturalización de proteínas. Aquí es donde ocurre el colapso de la membrana citoplasmática, es decir, aquí es donde ocurre una lisis termal. Un ejemplo de esto es la bacteria Thermoanaerobacter. Ahora vamos a estar hablando de organismos a bajas temperaturas, mejor conocidos como los psicrófilos. Los psicrófilos son organismos que le podemos decir amantes al frío. Ellos pueden crecer a 0 grados Celsius o menos. Su temperatura óptima de crecimiento es de 15 grados o inferior y son sensibles a temperaturas superiores a los 20 grados. Ejemplos de microorganismos psicrofílicos incluyen algunos miembros del género Metanosaeta, como Metanosarcina lacustri y Metanolobus psicrophilus, que pueden producir metano incluso a bajas temperaturas. Los psicrófilos se han adaptado para prosperar en ambientes muy fríos, como las profundidades del océano, el Ártico y la Antártida. Todo gracias a la posesión de sus enzimas y proteínas especializadas resistentes a bajas temperaturas. En contraste, también tenemos los organismos psicrótrofos o microbios psicotolerantes. Pueden crecer bien a bajas temperaturas, alrededor de 0 grados, pero su temperatura óptima de crecimiento es más alta, entre 15 y 30 grados Celsius. Pueden tolerar un rango más amplio de temperatura en comparación con los psicrofílicos verdaderos. Los microorganismos psicrofílicos son de interés por sus potenciales aplicaciones, como la producción de enzimas activas en frío para procesos industriales, la bioremediación de ambientes fríos y otros usos.
En resumen, los microorganismos psicrofílicos son organismos especializados amantes del frío, adaptados para prosperar en entornos con temperatura extremadamente baja. Cuentan con adaptaciones metabólicas y enzimáticas únicas, que les permite funcionar de manera óptima a temperaturas cercanas a la congelación. Ya que sabemos un poco de los organismos psicrofílicos, ahora vamos a hablar de su relación con el arsénico. Vamos a empezar hablando de la resistencia y la desintoxicación del arsénico. Los organismos psicrofílicos han desarrollado unos mecanismos especializados para resistir y desintoxicar el arsénico, incluyendo la operación de operones ARS que regula la reducción y flujo del mismo. El operón ARS contiene genes como ARRA que codifica para una proteína involucrada en la reducción de arseniato a arsenito. Por otro lado, encontramos ARSC que codifica para una proteína involucrada en el flujo de arsenito fuera de la célula. La abundancia de operones ARS está estrechamente relacionada con la concentración de arsénico en el ambiente. Se detectó ARRA en todo el gradiente de arsénico, mientras que ARCS solo se encontró en muestras con bajas concentraciones del mismo. El metabolismo de arsénico en microorganismos implica la utilización de arsénico como fuente de energía a través de procesos como la reducción de arseniato y la oxidación de arsenito. Los microorganismos psicrofílicos amantes del frío desempeñan un papel fundamental en este proceso. Estos microorganismos pueden usar el arsénico como fuente de energía, particularmente a través de reducción de arseniato y la oxidación de arsenito. Los genes asociados con la generación de energía, como ARRA y AIOA, son más abundantes entre las proteobacterias, especialmente las gamma proteobacterias. Además, estos genes se encuentran en Firmicutes y Delta proteobacterias, conocidas por prosperar en ambientes sin oxígeno. AIOA, en particular, está principalmente relacionado con la alfa proteobacteria, donde el arsenito podría ayudar a los fotosintetizadores anóxicos en el proceso de producción primaria. Esta intricada red de rutas metabólicas del arsénico y la generación de energía resalta los diversos roles que desempeñan los microorganismos psicrofílicos en la utilización del arsénico para la producción de energía en diversas condiciones ambientales. Por último, tenemos la metilación de arsénico. Los organismos psicrofílicos pueden metilar el arsénico, produciendo compuestos volátiles arsénicos metilados que se liberan en la atmósfera. Se observó la abundancia de genes que participan en la metilación del arsénico en filos seleccionados, incluso en aquellos donde no se encontraron los mecanismos más comunes de resistencia al arsénico. En resumen, los microorganismos psicrofílicos juegan un papel crucial en el metabolismo y ciclo del arsénico en ambientes fríos extremos, a través de sus mecanismos especializados de resistencia, desintoxicación, generación de energía y metilación de arsénico. Aquí les dejamos un take-home message y un resumen de lo más importante de nuestra presentación. Los organismos se adaptan a ambientes extremos como altas salinidades o temperatura, utilizando estrategias metabólicas únicas, como el metabolismo disulfurativo. Las bacteriopsinas convierten la energía lumínica en química, proporcionando una fuente alternativa de energía en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. Los termófilos, que prosperan en altas temperaturas, generan energía mediante la fermentación, quimiotrofía y fotosíntesis bacteriana. Esto releva la diversidad y la versatilidad de la vida microbiana en otros entornos extremos. Gracias, espero que les haya gustado nuestra presentación y que pueda ser útil para nuestro examen final.